Os presentamos la exposición Compañero Animal, dedicada a aquellos animales que compartieron espacio y trabajo con los mineros, animales que les ayudaban, animales que les avisaban de posibles peligros o animales que simplemente les hacían compañía. Animales que, bueno, siempre han estado bastante olvidados en un segundo plano y a los que hemos querido dar su protagonismo con esta exposición. Y una exposición que, como en anteriores, cuenta con la colaboración del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán y del Club de Entibadores Palentinos. Y también quiero destacar que todas las ilustraciones que vais a ver en esta exposición son obra de Alfonso Zapico, al que seguramente muchos conocéis por su extraordinaria novela gráfica La balada del norte, y que además es Premio Nacional del Cómic. Y como en otras muchas exposiciones, bueno, pues nos acompaña el comisario de Compañero Animal, Fernando Cuevas, un gran estudioso y divulgador de la minería en general y de la minería en particular de Palencia, que también es el autor de los textos y que nos va a hacer de guía hoy especial en Compañero Animal. Buenas, Fernando. Hola, buenas. Simplemente hablar un poco de la exposición, porque yo siempre os recomiendo que vengáis a verla, que es la mejor forma de disfrutarla. Hay 10 paneles con una información bastante resumida para que todo el mundo la pueda entender, un panel de introducción en el que sobre todo explicamos la necesidad de hacer este trabajo, porque son los grandes olvidados. Hay muchas anécdotas sobre ellos, pero históricamente no se les ha dado su posición ni se han hecho estudios serios, y con una distribución muy sencilla. Hemos dividido en 3 tipos de animales: los que acompañan, los perros y los gatos. Los perros ahora es muy difícil verles en una mina, pero antiguamente entraban mucho. Los gatos han estado siempre por ahí acompañando, algún animal más que podemos encontrar, pero luego lo más importante, los animales que salvan, los animales centinelas. Ahí es muy importante el canario, sobre el que se ha dicho muchas cosas y no siempre son verdad. En la exposición dejamos claras algunos de esos problemas, y sobre todo los animales que trabajan, los que estaban codo a codo con los mineros. Las acémilas, había bueyes, depende en qué minas, depende en qué situaciones, había caballos, había burros, pero el más importante y al que más hemos dedicado un espacio es a las mulas. ¿Te parece que pasemos a ver la exposición? Pues vamos a ir poco a poco, que es como mejor se puede entender. Por cierto, Fernando, que lo comentábamos antes, pero vaya escenario tan estupendo que nos han preparado los amigos del Club de Entibadores Palentinos. El interior de una galería. Qué mejor sitio para poner toda la información de los animales que acompañaron a los mineros. Además, entre los dibujos de Zapico, los carteles tan alegres y la galería da una sensación además muy agradable de verla. Bueno, pues te dejo con tus compañeros animales. Pues vamos a hablar un poco ahora de la distribución de la exposición. Hay varios paneles. En esos paneles están los dibujos de Alfonso Zapico, y aquí 2 les dedicamos a esos animales que acompañan: los perros, los gatos, otros que pueden aparecer en la mina, como los murciélagos o los roedores, las ratas. Explicamos un poco cómo antiguamente era más habitual que entrasen los perros, como los gatos siempre se han utilizado para espantar a los roedores, y cómo había minas en las que había muchas ratas. Los murciélagos, pues cuando estaba la mina en explotación, suelen huir, pero ahora han vuelto otra vez a llenar las antiguas minas, los murciélagos. Y aparte de este primer bloque de los animales que acompañan, hay otros 3 paneles para los animales que salvan, y sobre todo el canario. 3 paneles hemos dedicado a explicar la historia del canario en las minas, porque hemos tenido que empezar por explicar un poco los gases tóxicos. Es el animal que avisaba, aunque tradicionalmente se ha pensado que del grisú, no, de lo que avisaba es de otro gas tóxico, el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono aparece sobre todo en las minas cuando ha habido una explosión de grisú o el polvo de carbón se incendia, hay una combustión incompleta. Entonces se llena de monóxido. ¿A quién solía afectar el monóxido? Pues no solamente a los que estaban allí, sino a los que iban a rescatar a las explosiones. Por eso el canario se ha asociado siempre a las brigadas de salvamento. Los canarios eran las brigadas de salvamento, y hemos dedicado
este rincón a los canarios y a las brigadas de salvamento, con las jaulas antiguas o con el revividor o jaula Handley, que era una jaula especial con cristales de mica y que tenía un poco de oxígeno, en el que se abría por un sitio y las brigadas de salvamento entraban con esa jaula y el canario, y cuando al canario le afectaba sabían que estaban en un ambiente de monóxido de carbono. También explicamos en esta parte por qué el canario es el animal ideal, por qué un ave, porque no es porque sea pequeño, sino es por la forma de respirar. O sea, las aves respiran de una forma diferente, con sacos de reservorio, que lo que hace es que le afecte más rápidamente que al ser humano. Entonces, cuando en una proporción ya veían que al canario le afectaba, el humano todavía podía estar un tiempo, y ya sabían que tenían que tener cuidado. Otra parte de la exposición, la más importante, son los animales que trabajan. Eran verdaderos compañeros. Y sobre todo el animal que trabaja en la mina es de tiro, de arrastre, el encargado de llevar los grandes pesos. A todos los animales de tiro se les llama cémidas, y en la mina ha habido animales de tiro de todos los tipos. Había bueyes, había caballos, había burros, hay casos específicos en algún que había hasta camellos. Pero dentro de la mina el buey puede llevar mucho más peso, pero tiene menos movilidad, para el exterior es ideal. El caballo es más delicado, pero en algunos sitios no había mulas, y el burro es más difícil de manejar, pero había tradición en algunas minas y se ha trabajado con burros. Pero el animal por excelencia en las minas de carbón y sobre todo en el interior es la mula, y a la mula hemos dedicado la parte más amplia y más bonita de la exposición. Otro rincón de la exposición es la reproducción de una cuadra, de un establo. Mucho se ha dicho también sobre las mulas y los establos, si se quedaban ciegas o no se quedaban ciegas. En las minas de montaña es evidente que todos los animales salían y tenían los establos en el exterior. Hay en pozos en los que no salían y se quedaban dentro. Pero la verdad es que no es seguro que eso de que se quedasen ciegas, tampoco estaban tanto tiempo. Había pozos en los que sí que las sacaban de vez en cuando, pero aquí tenían las cuadras, aquí las cuidaban, y normalmente a veces entraban y no volvían a salir, una vida difícil, pero las cuidaban bien porque era interesante que estuviesen bien cuidadas. El encargado de cuidarlas en estas era el cuadrero. También curaba las primeras curas antes de que entrase el veterinario, y aquí las horas en las que no trabajaban las pasaban en la cuadra. Sitio en el que también aprovechaban los roedores para comer. 5 paneles están dedicados a la mula en la mina, y son un poco los que hemos querido dar una parte más histórica, más documentada. Muchos aspectos de la mula se han quedado solamente en las anécdotas, pero hay otras partes que bien merecen ser estudiadas, porque hay que entender que la mula es un bien de la empresa, es un semoviente. Y cómo llegaban, quién eran los propietarios, cómo les tenían que fichar, cómo tenían su ficha, cómo tenían su salario, cómo tenían que pagar su comida, porque si eran de la empresa, pues la empresa pagaba todo, pero a veces eran de contratistas. Los contratistas tenían que pagar su manutención y tenían su salario diario, cómo eran los cuidados que requería la mula, cómo había que herrarla, las herradas especiales, cómo es el animal idóneo para trabajar. Todos esos aspectos están aquí vistos. Los accidentes y las enfermedades que sufrían, lo mismo que los mineros, trabajaban codo a codo con ello. O la relación que había entre ellos, porque un panel muy especial está dedicado al trabajo que hacen las mulas. Y las mulas no se pueden entender si es un compañero inseparable, que es el caballista, el trenista, que llaman también en Asturias. Trabajan en equipo. El caballista es el encargado de ir a buscarlas a las cuadras.
es el encargarlo de ponerla a los arreos, de ponerla en los vagones, de cargar los vagones, de luego quitarles, de llevarles. Un poco todo eso, como estaba legislado, pues está todo. Y en esa relación a veces se llevaban bien y a veces se llevaban mal. Y también había que regular los hostigamientos, había que controlar que no se maltratase a las mulas, que se solía hacer de varias maneras, o las que se llaman las primas progresivas, que les iban dando dinero si no tenían accidentes, o dándoles comidas, o castigándoles, porque cada vez que había un accidente o un problema, pues tenían que haber una investigación. Todas esas cosas están muy reguladas dentro de la empresa minera. Y sobre todo también hemos dejado otro panel para cuando abandonan las mulas la mina. Sobre todo dejan de trabajar en las minas con la mecanización, cuando las sustituyen las máquinas. Que no fue fácil, hubo en sitios que hasta bien entrado el siglo XXI siguieron trabajando. Están cambiando las cosas, pero hay que entender esta exposición, esta forma de trabajar, ese trato a los animales dentro del contexto histórico en el que se produjeron. Bueno, Fernando, nos vamos a despedir de este pequeño recorrido que has hecho por la exposición, pero también nos gustaría, o me gustaría a mí recordar, que en la exposición también vais a poder ver a los dos protagonistas de esta historia, ¿no? Por un lado, a los animales, que además de las ilustraciones de Zapico, tenemos una importante colección de fotografías de diversos lugares donde aparecen todos estos animales de los que hemos estado hablando, y a su contraparte, es decir, a los caballistas, a las personas que eran sus compañeros día a día, que trabajaban con ellos y que además, bueno, pues sufrían el trabajo diario, ¿no?, con ellos, y aquí los vais a ver, ¿no? Y bueno, yo solo me queda por decir, agradecer, bueno, pues tanto a Fernando, el comisario de la exposición, como a Alfonso, la persona que ha hecho las ilustraciones, al Club de Tibadores Palentinos, al personal del museo, a la gente del vídeo y de las fotografías, a Oliver del Nozal, bueno, y a todos los que han colaborado en la exposición, pues bueno, que hayan participado en dar visibilidad a estos animales, compañeros animales de la mina, y que la exposición pues la vais a poder ver en los próximos 3 meses, además de forma gratuita. Y no sé si quieres decir algo más, Fernando. Esperemos que sirva para que más gente se interese por el tema y poco a poco saquemos más información, porque como en todos los aspectos de la mina, en cada sitio se hacía de forma distinta. En la exposición ponemos ejemplos de cómo era en Palencia, cómo era en León o cómo era en Asturias, pero cada mina se organizaba de una manera, cada mina tenía unos animales, cada mina les gestionaba de una forma, y la única forma de entender es saber un poco de cada uno para ponerlo en contexto.